Bueno, la última parte entonces de esta teoría. Por ejemplo, ¿qué pasa si al querer aplicar el método de mallas encontramos que tenemos una fuente dependiente? ¿Cómo procedemos? Bueno, de la misma forma. Contamos y etiquetamos las corrientes virtuales, en este caso hay 3. Planteamos el método de mallas. Ejemplo, la malla 1, menos 50, la recorro a favor de la corriente virtual, menos 50, más 5 por I1 menos I2, más 20 por I1 menos I3, igual a 0. En la malla 2, 5 por I2 menos I1, más un ohmio por I2, más 4 por I2 menos I3, igual a 0. Y finalmente en la malla 3, 20 por I3 menos I1, más 4 por I3 menos I2, más el valor de esta fuente de tensión, que como es dependiente vale 15 y phi. Lo que nos falta hacer ahora entonces es escribir la variable de control en función de las corrientes virtuales de mallas. En este caso, fíjense que la corriente phi es la corriente en esta resistencia hacia abajo. Entonces, si está a favor, la voy a considerar positivo, y si está en contra, la voy a considerar negativo. Por lo tanto, I phi es I1 menos I3. Nuevamente, aquí ya tengo todo el sistema de ecuaciones para resolver y encontrar las corrientes virtuales, y luego, si quisiera, las corrientes reales, calcular alguna potencia o alguna energía. Por supuesto que para este método también hay casos especiales, y son 2. Por un lado, cuando una fuente de corriente, que puede ser independiente o dependiente, se encuentra ubicada en una rama que pertenece a una sola malla. Fíjense que esta fuente de corriente de aquí, esta rama no es compartida por 2 mallas. Y otro caso aparece cuando la fuente de corriente, independiente o dependiente, aparece en una rama compartida por 2 mallas. Ese sería lo que es la supermalla. En el primer caso, fíjense, si yo llamo I1, I2 e I3, básicamente la corriente virtual I3 ya está impuesta por la fuente de corriente, por lo cual no necesitaría escribir la ecuación de la malla 3, simplemente puedo decir que la corriente I3, en este caso si la considero en sentido horario, va a ser menos el valor de la fuente. Bien, ahora cuando aparece una supermalla, ¿qué hacemos? Bueno, cuento mallas, etiqueto las corrientes virtuales, en este caso IA, IB e IC, y planteo. ¿Qué pasa? Acá sumo tensiones, porque aplico la ley de tensiones de Kirchhoff, por lo cual, a priori, yo no sé cuál es la tensión a los bornes de esta fuente de corriente que tengo aquí. La voy a llamar V. Indico una referencia y la voy a respetar. Vamos por la malla B porque es común. 10 por IB más 2 por IB menos IC más 3 por IB menos IA igual a 0. En esa malla no tiene ninguna complicación. Cuando voy a la malla A, voy a comenzar de aquí abajo, menos 100, ya está puesto del otro lado del igual, más 3 por IA menos IB, más la tensión B, más 6 por IA. Y cuando voy a la malla B, voy a comenzar aquí, más 50, ya está del otro lado del igual como menos 50, más 4 por IC, menos B, porque entro por el menos B, más 2 por IC menos IB, igual a 0. Fíjense nuevamente que tenía 3 incógnitas, las 3 corrientes virtuales. Al haber una supermalla, aparece una nueva incógnita que es B, la tensión en la fuente de corriente. Por lo cual necesito una ecuación más que va a ser la relación de corrientes en esta supermalla. Bien, y aquí respeto las referencias. Aquí la corriente de la fuente va hacia arriba, entonces va a ser IC, porque va hacia arriba, menos IA, porque va hacia abajo, es igual al valor de la fuente, que en este caso es 5 amperes. Por supuesto, va a haber ejemplo de ello en el PDF. Y finalmente, si uno quiere omitir este paso porque no necesita la tensión B,
lo que podemos hacer es considerar la gran supermalla y sería escribir una gran ecuación para todo este bucle sin considerar esta rama, respetando las etiquetas de las corrientes IA e IC, que en realidad sale de sumar estas dos ecuaciones. Vean, fíjense cómo yo respeto, aquí estaba IA, aquí está IC, y la gran ecuación de la supermalla va a ser menos 100 más 3 por IA menos IB, más 2 por IC menos IB, más 50, más 4 IC, y cuando vengo acá, más 6 IA, igual a 0. Lo pueden hacer de cualquier forma, como lo hicimos recién, o escribiendo directamente la supermalla, no hay ningún problema en ninguno de los dos casos. Bueno, simplificando, fíjense que queda una ecuación, agrupando variables, una ecuación bastante sencilla. Luego está la malla común que teníamos aquí arriba de la malla B, la ecuación que escribimos recién, y obviamente no me puedo evitar de escribir la relación de corrientes en la supermalla que nos decía que IC menos IA era igual al valor de la fuente. Con estas tres ecuaciones uno podría resolver las corrientes virtuales. Entonces, como resumen, tengo que contar el número de mallas, etiquetar las corrientes de malla, escribir una ecuación de tensiones de Kirchhoff alrededor de cada malla. Conviene proceder en dirección de la corriente virtual que yo asigné, expresar cualquier variable adicional, como puede pasar en el caso de fuentes dependientes, en términos o en función de estas corrientes de mallas, organizar las ecuaciones y resolver el sistema. Mucha práctica, porque estos métodos nos van a acompañar en todo lo que sigue en Redes 2 y nos van a acompañar casi para siempre. Entonces, en la próxima teoría, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo lo que se refiere a teoremas en continua. Transformación de fuentes, superposición, una reseña de lo que es el teorema de Millman, el teorema de Thevenin y Norton, muy importantes, y el teorema de máxima transferencia en continua. Así que bueno, haremos lo mismo, haremos 2 o 3 videos y la idea es que puedan compartir todas las dudas y ver ejemplos con los profes en la práctica.